Familia de la Iglesia. Es mi gozo abrir la palabra con ustedes hoy. Si aún no hemos tenido la oportunidad de reunirnos, mi nombre es Nolan, pastor principal aquí en Crossroads y estoy muy contento de adorar contigo. Podría invitarlos a abrir la palabra de Lucas capítulo 7, y ahí es donde vamos a pasar nuestro tiempo hoy. Lucas capítulo 7. Estaré predicando en inglés, así que si lo necesitas, la aplicación de la iglesia está en vivo y permítanme orar por nosotros antes de que nosotros y convertirse en la palabra de Dios. Padre, te agradezco por la oportunidad de reunirnos como el cuerpo de Cristo, con el propósito de exaltar el nombre de Jesús, lo cual hemos hecho a través de cánticos. Tenemos la oportunidad de exaltar el nombre de Jesús a través de la predicación de tu palabra, y oramos para que nos ayude a entender, reconocer. Dice más claramente y que veríamos cómo está trabajando y no solo en nuestras vidas, sino en el mundo. Nuestra esperanza es ser transformados por tu palabra. Y así te ruego, Señor, que nos ayudes a nosotros y al poder de tu Espíritu Santo a ser transformados, que tu palabra entraría en nuestras mentes, y también nuestros corazones. Todos deben ser solo conocimiento de la cabeza, pero también sería conocimiento del corazón, para que conozcamos la gran gracia que nos has concedido por medio de tu Hijo Jesucristo. Así que te pido que te muevas en medio de nosotros. Que superes todas las barreras del lenguaje y de la comunicación, y que nos des tu gracia con tu presencia hoy, y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Y luego antes de que nos convirtamos en cristianos, nos enfrentamos a una serie de cosas. Nos enfrentamos a nuestro propio quebrantamiento, nos enfrentamos a la verdad de la palabra de Dios en la que estamos, confrontada con la verdad de nuestra pecaminosidad o nuestra depravación. Estamos con la realidad del cielo o del infierno. Nos enfrentamos al Evangelio, las buenas nuevas de que Jesucristo entró en la humanidad como el Hijo del Hombre. O el Hijo de Dios en carne humana para hacer el sacrificio perfecto al morir en una cruz por hombres y mujeres irremediablemente pecadores, expiando nuestros pecados y reconciliándonos con Dios para siempre, si nuestra esperanza y confianza están solo en Jesucristo. Nos enfrentamos a la implicación del Evangelio. ¿Qué significa eso? Exige una respuesta de nuestra parte. No podemos escuchar el Evangelio y no responder. Y ninguna respuesta es una respuesta. Después de convertirnos en cristianos, continuamos enfrentándonos a una serie de cosas. Nos vimos obligados a responder de alguna manera porque nuestra creencia en el Evangelio así lo exige. Cómo respondemos a la adversidad, cómo respondemos a la angustia, cómo respondemos a la tragedia, cómo respondemos a amigos o enemigos, cómo respondemos a problemas sociales como la inmigración, racismo, la comunidad LGBTQ+, cómo respondemos a cosas como la ansiedad o la depresión. ¿Cómo responder a la pecaminosidad dentro del cuerpo de Cristo? Y aún más que eso, ¿cómo respondes al fracaso moral, pastores y líderes en la iglesia? Si vamos a ser un cristiano público, eso significa nuestra fe. Debería ser una fe pública. Todos los que están en nuestra esfera de influencia deben saber que somos seguidores de Jesús por la forma en que vivimos nuestra vida. Eso significa que tu familia o tus amigos saben que eres un seguidor de Jesús. Tus vecinos no sabrían que eres un seguidor de Jesús. Incluso cuando piensas en las redes sociales, tus amigos y seguidores en las redes sociales saben que sigues a Jesús. Necesitas ser profundamente consciente de que las personas dentro de tu esfera de influencia, no importa lo grande o pequeño que sea, están observando cómo respondes a todas las situaciones de la vida.
Y su respuesta les dice al menos dos cosas. Les dice dónde reside realmente su esperanza. Y les dice lo que usted cree acerca de quién es Jesús. La pregunta es, ¿les estamos diciendo que nuestra esperanza está en el Rey Jesús y que la salvación que Él trae a los hijos e hijas adoptivos del Dios Altísimo? ¿O les estamos diciendo que nuestra esperanza está en las cosas de este mundo, las cosas que perecerán y se desvanecerán en la nota al pie de la historia? Además de eso, ¿sabemos siquiera quién es Jesús? ¿Comunicamos con precisión al mundo quién es Jesús? Por lo que creemos acerca de Él. Mi hijo ha estado viendo videos de criaturas santas últimamente. He estado muy interesado en el evangelismo y por eso he estado viendo videos de san predicadores. Uno para asegurarse de que las personas a las que está vigilando son personas legítimas. Ellos siguen al Jesús que yo sigo, se comunican con claridad, pero también para ver cómo se ve luchar por tu fe en el mercado y me parece interesante cómo estos hombres estarán parados en una esquina de la calle contendiendo por la fe de las Escrituras. Y estarán contendiendo con toda la verdad del Evangelio en un tono de preocupación, pero un profundo amor por las personas. Y luego habrá personas que se acerquen a estos predicadores, que dicen ser cristianos y luego vomiten odio. Cosas desagradables a estos tipos porque piensan que este predicador está siendo odioso al compartir la verdad del pecado y la esperanza, el perdón y la transformación que Jesús trae. Así que los cristianos que piensan que es odioso decir la verdad del Evangelio sobre el pecado y el poder de Jesús para salvar y transformar a las personas, solo piensen en eso. En algunas ocasiones he visto a personas hacer preguntas como ¿por qué crees que vas al cielo? Y la respuesta será algo así como que crecí en la iglesia. Siempre creí en Dios. Me bauticé cuando era un niño o una niña. Y he visto esto en personas que han estado viniendo a la iglesia durante 20 a 30 años. Y están entrevistando como líderes en la iglesia, entrevistando a personas para convertirse en miembros de nuestra familia de la iglesia, y no pueden articular el evangelio. No pueden expresar por qué piensan que van al cielo aparte de porque siempre han ido a la iglesia. La realidad es que los demonios creen en Dios. Por lo tanto, saber acerca de Dios o que hay un Dios no es suficiente. Y tenemos que ser personas que puedan expresar por qué creemos que vamos al cielo. Si llegas al cielo, no es por algo que hayas hecho. Si usted llega al cielo, es por todo lo que Jesús ha hecho. Su sangre pagó la deuda de tu pecado, es decir, la expiación. La vida perfectamente pecaminosa de Jesús le permitió ser la expiación perfecta por tu pecado. Él era el Cordero sin mancha para que la deuda de justicia con Dios pudiera ser pagada en su totalidad por Jesucristo nuestro Señor. Hace un par de semanas, creo que lo mencioné en este servicio porque no estoy predicando en este servicio todas las semanas, así que a veces me confundo con lo que le he dicho a quien se lo he dicho. Pero dije en un mensaje que tu testimonio es la historia de tu vida, donde Jesús es el héroe. Jesús es siempre el héroe de tu historia, de su testimonio. Si consigues el cielo, es porque Jesús es el héroe. Durante las últimas semanas hemos estado viajando a través del Evangelio de Lucas por esta razón. Porque necesitamos saber correctamente quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros, para que podamos llevar correctamente el fruto del Evangelio en nuestras vidas y a través de nuestra familia de la Iglesia. A lo largo del Evangelio de Lucas, vemos a Jesús de muchas maneras. Lo vemos como un Salvador, lo vemos como un Rey, lo vemos como un profeta, lo vemos como un sacerdote, y lo más importante, lo vemos como el Mesías. En Lucas 7 vemos a Jesús como un amigo.
Es alguien que es compasivo, que ama a las personas, que perdona a las personas incluso cuando no lo merecen. Y he titulado el mensaje de hoy Jesús, amigo de los enemigos, porque eso es lo que es Jesús. Y eso es lo que Jesús hace. Somos enemigos de Dios. Pero Jesús se acerca a los pecadores. Enemigos de Dios. Enemigos de Dios, con paciencia, con verdad, con gracia, perdón, y así. Si les puedo dar una gran idea de cuál es el mensaje de hoy, es este: Jesús es el mejor amigo que cualquier enemigo de Dios podrá tener. Con el fin de señalar a otras personas a Jesús, necesitamos saber quién es Jesús deleitándonos en su palabra. Sirviéndole a Él y sirviendo a su pueblo y adorándolo en espíritu y en verdad. Y en el pasaje de hoy veremos cómo Jesús es un buen amigo de los enemigos. De hecho, vamos a ver 5 maneras en las que Jesús es un buen amigo de sus enemigos. Así que si tienes la palabra de Dios abierta, quiero animarte a que te abras al capítulo 7 de Lucas. Y vamos a empezar a trabajar juntos en este capítulo, versículo por versículo, paso a paso. Y lo primero que veremos es que incluso cuando no te sientas digno, tu amigo Jesús viene a ti. Jesús se acerca a ti. Lucas, capítulo 7, versículo 1. Después de haber terminado todas estas palabras y de oír al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía un criado que estaba enfermo, y en el momento de la muerte fue muy valorado por él. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a él a los ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera a sanar a su siervo. Y cuando llegaron a Jesús, le rogaron fervientemente, diciendo: Él es digno de que tú hagas esto por él, y porque él ama a nuestra nación, y él es el que nos construyó nuestra sinagoga. Y ella se fue con él. Él cuando no estaba lejos de la casa, iba el centurión, o envió amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por tanto, no me atreví a ir a ti, vosotros, sino di la palabra y sea sanado mi siervo. Sea sanado, porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad, con soldados bajo mi mando. Y yo digo a uno: ve, y va, y a otro: viene, y haz esto a mi siervo, y lo hace. Cuando Jesús oyó estas cosas, se maravilló de él. Volviéndose a la multitud que le seguía, dijo: Os digo que ni siquiera en Israel he encontrado tal fe. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron al siervo sano. Aquí hay un par de cosas sobre lo que está sucediendo aquí. Un centurión es un oficial del ejército romano. Está al mando de un centenar de soldados, lo que significa que está al mando de 100 o más soldados. Y por eso es un gentil. Es probable que sea rico e influyente. Y parece que tiene muy buena relación, muy buena reputación con el pueblo, los líderes de Israel. Y él tiene a este siervo por quien se preocupa profundamente. La palabra griega, cuando dice altamente valorado, la palabra griega es entomos, que significa precioso. Así que este siervo no es solo un siervo. Alguna mercancía para él. Lo valora como si fuera parte de su familia. Ahora bien, el siervo, aunque confiaba en la capacidad del Señor para sanar, no se sentía digno de acercarse a Jesús ni de que Jesús entrara en su casa, y parte de eso se debe a que el centurión entiende las leyes judías. Y invitar a un rabino a su casa habría significado que habría tenido que limpiar su hogar ceremonialmente. De lo contrario, el rabino quedaría contaminado. El rabino sería incapaz de adorar a Dios porque él es impuro. Y así, en lugar de invitar a Jesús a su casa, envía a los líderes para que se encuentren con Jesús en la calle. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acércate a Dios y Él se acercará a ti. El centurión se acercó al Señor con fe y confianza en que el Señor podía sanar a su siervo, y el Señor Jesús se acercó al centurión y a la curación de su siervo amado.
Nos muestra que no hay mejor amigo que uno que interviene para cumplir el deseo de nuestro corazón, incluso cuando no somos dignos de él, incluso cuando no lo merecemos. Jesús se acerca a ti. Continuando, veremos que Jesús es un amigo que sabe exactamente lo que necesitamos. Él es un proveedor y sabe exactamente lo que necesitamos en Lucas capítulo 7, versículo 11. Poco después entramos en un pueblo llamado Naim, y sus discípulos y una gran multitud fueron con él. Al acercarse a la ciudad de la puerta, he aquí un hombre que había muerto, el único hijo de su madre, y él era el único que había enviudado. Y una gran multitud de la ciudad estaba con ella, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Luego se acercó y tocó la cerveza. Y los osos se detuvieron. Y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos ellos en el Dios glorificado, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios visitó a su pueblo. Y esta noticia acerca de él se extendió por toda Judea, y todo el país circundante. Quiero que sepan que todos los detalles de este pasaje lo son. Son intencionales e importantes. Primero, estas personas se dirigen a un lugar de entierro. Así que esta persona, este hijo de esta madre probablemente murió ese día, o tal vez el día anterior, y lo estaban sacando de la ciudad porque un cadáver habría sido considerado impuro. Segundo, una viuda habría sido increíblemente vulnerable en esta cultura, y es por eso que el Señor Jesús tiene una gran preocupación por las viudas. Se preocupa mucho por las viudas y los huérfanos. Son probablemente los más vulnerables, incluso en nuestra cultura actual. Y el hecho de que solo tenga un hijo es un detalle importante porque el hecho de que muriera también lo significó. Que su única fuente de ingresos y cuidados también murió con él. No solo lamenta la pérdida de su único hijo, sino que también lamenta lo desconocido de su futuro. En el Antiguo Testamento se dice que la muerte de un hijo único es la de gran tristeza. Debido a lo que eso significa para la sociedad marginada, no había seguro social para ella. No había un Medicare que se hiciera cargo de sus necesidades médicas. No había un 401k en el que confiar ni ninguna otra inversión. ¿Su única esperanza? En este punto sería que alguien de su comunidad la acogería y la apoyaría. Pero Jesús se preocupa profundamente por su pueblo. Se preocupa profundamente por las viudas y huérfanos. Y sabiendo eso, ¿qué sería de ella? Si no tenía a alguien que la cuidara, terminaría como una mendiga en la calle hasta que muriera. Jesús, sabiendo lo que sería de ella si no entraba, decide revivir a su hijo y devolverlo a la vida. Otra cosa acerca de esto es que mientras lo llevan fuera de la ciudad, lo están sacando con una cerveza, que es una tabla de madera, y así. Este cadáver sobre el que hemos estado descansando, en este tablón de madera, los están sacando de la ciudad, y Jesús va y toca este tablón de madera sobre el que yacía esta persona muerta. Lo cual, como rabino, lo habría vuelto impuro, incapaz de adorar al Señor. Pero Jesús desafía continuamente las leyes de limpieza de los fariseos. Él no lo hace. Él no está siguiendo lo que ellos son, lo que han llamado a hacer como líderes de la comunidad judía. Está profanando eso, lo está volteando al revés. Están adorando la devoción. Y sigue creando conflictos y controversias con los fariseos.
Jesús es el tipo de amigo que sabe exactamente lo que necesitamos, y no hay nada que pueda impedirle dar cosas buenas a su pueblo. Es un Dios cuyo amor es una fortaleza. El amor que no te suelta. En Romanos capítulo 8, versículo 39 y o 38 y 39. Allí dice que no hay nada en toda la creación que pueda separarnos del amor de Dios que se encuentra en Cristo Jesús, nuestro Señor. Su amor es una fortaleza. Si pertenecemos a Jesús, le pertenecemos para siempre. Me recuerda un pasaje que se encuentra tanto en Lucas como en Mateo, donde Jesús dice en Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 11, pedid y se os dará, busca y encontrarás. Llama a tu puerta y estará abierto para ti para todos los que pidan. Recibe, y el que encuentra y el que llama, se abrirá. ¿O cuál de vosotros, si el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le daremos una serpiente? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que se las pidan, si tienes hijos o nietos? Piensa en su Navidad o en su cumpleaños, cuando quedaron completamente sorprendidos por un regalo que les diste. O tal vez hubo alguna ocasión completamente aleatoria y fue completamente, está fuera de lugar que recibieran este regalo de ti. Piensa en el asombro en sus rostros, en la alegría que emanaba de ellos. Pero luego piénsalo de esta manera. Ustedes no aman a sus hijos tanto como Dios ama a sus hijos. O no amas a tus nietos tanto como Dios ama a tus nietos. Se lo digo a mis hijos a menudo. Les recuerdo que mamá y papá te aman, pero no tanto como Jesús, porque somos personas imperfectas. No quiero que digan que mi amor imperfecto por ellos es la barra del amor de Dios por ellos. Necesitan saber que Dios es infinitamente mejor que yo. Pero piénsalo de esta manera. Si tú que eres malvado, ¿quiénes son enemigos de Dios aparte de Jesús? Ha pecado en un momento u otro contra sus hijos, ya sea gritándoles o disciplinándolos con ira, respondiendo a su falta de hijos y a las formas impías y dañinas que puede estar enojado con ellos en un minuto, y luego al siguiente, puedes colmarles de amor y un regalo. Incluso en tu pecaminosidad, puedes dar cosas buenas a tus hijos. Pero piensa en cuánto más significativos son los grandes y asombrosos dones que los perfectos. Santo y buen Padre Celestial está dispuesto a dar a sus hijos. Es mucho más significativo. Mucho más amoroso porque viene de un lugar de amor perfecto y santo que es el corazón del Padre hacia ti. Él es un Dios amoroso que quiere satisfacer tus necesidades. Él quiere bendecirte. Él quiere darte generosamente a ti de una manera que atraiga tu corazón hacia Él. Él quiere proveerte extravagantemente. Y quiero que escuchen esto. Él ha hecho todo eso y más a través de su Hijo, Jesucristo. Estoy pensando más allá de los dones mundanos. Recursos mundanos. Él te ha dado todo lo que necesitas y más a través de la persona y la obra de Jesucristo. Tú tienes toda la riqueza. Todas las riquezas, toda la salud, toda la prosperidad que necesitas en Jesús. Y no hay nada en el mundo que pueda quitar eso. Y no hay nada en el mundo que se compare. Voy a saltar al versículo 24 ahora. Pero lo que sucede en este pasaje es que los discípulos de Juan el Bautista recuerdan que hablamos de Juan el Bautista al principio de este mensaje. Él fue el precursor del Mesías, hablando a la gente acerca de Jesús que vendría. Y él nos encontramos en una situación similar a la de Lucas capítulo 6 donde Jesús sana enfermedades, opresión demoníaca, sana a ciegos y sordos y delante de multitud de personas. Y Jesús básicamente les dice a los discípulos de Juan,
Les dice, ustedes han visto todas estas cosas milagrosas. Así que vayan y cuéntenle a Juan todo lo que han visto. Básicamente, le está diciendo a Juan el Bautista que yo soy el Mesías, el prometido de Dios, y que he venido a redimir a su pueblo. Jesús es amigo de los enemigos porque Jesús es un amigo que levanta a los humildes y a los que no lo merecen. Vemos esto en los versículos 24 al 28. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan, que fue a Berude al desierto, un junco sacudido por el viento. ¿Y entonces qué? ¿Salió y vio a un hombre vestido con ropa suave? He aquí que los que se visten con ropas espléndidas y viven en el lujo están en la corte del rey. ¿Y entonces qué? ¿Salió a ver a un profeta? Sí, te lo digo, y más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer, ninguno es más grande que Juan, hablando de Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino es mayor que él. Me encanta este paquete. Me encanta esto porque es por eso que el Evangelio es tan bueno y porque Jesús es tan asombroso, increíble, asombroso, increíble, asombroso. Jesús se está refiriendo a Juan el Bautista como el profeta de todos los profetas. No hay nadie más grande que él. Él fue el precursor del Mesías que profetizó en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice, He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y el Señor a quien buscáis vendrá de repente a su templo. Y el mensajero del pacto y a quien vosotros complacéis. He aquí que viene, dice el Señor de los ejércitos. Así que Jesús ha declarado que Juan es el hombre más grande de la tierra, porque el mensajero de la salvación de Dios en los últimos tiempos está señalando a la gente la última esperanza para la humanidad, que Jesús ofrece este increíble giro en su palabra. Él está diciendo que el que es más pequeño en el reino de los cielos es más grande que el hombre más grande que jamás haya vivido. ¿Por qué? Porque ninguno de los que vinieron antes de Juan, ni siquiera Juan mismo, puede compararse con los que ahora tienen el privilegio de vivir en la era de la salvación, de vivir en la era del Espíritu Santo. Es la diferencia definitoria entre el nuevo pacto que Jesús está introduciendo y el antiguo pacto. En otras palabras, si amas y adoras a Cristo, eres más grande que Juan, incluso si eres el cristiano menos motivado en el cielo. Creo que es una buena noticia. El listón no está tan alto como crees. Está claro que nadie está de acuerdo con este servicio tampoco. Sin embargo, quiero dejar claro lo que esto significa. No eres grande en el sentido de grande y poderoso. No eres grande y porque tienes mucha autoridad. No eres genial porque practicas deportes muy bien, o porque lo estás matando en la sala de juntas, o en el aula, o en el grupo de ventas, o ¿algún otro sentido aparte de que usted es altamente favorecido por Dios debido a la grandeza de Jesús? Esa es tu grandeza. Solo eres grande porque Jesús es grande. Y eso es una buena noticia. No merecemos a Jesús, pero Él nos eleva a la grandeza. Y no en ningún sentido de mundanidad, sino porque Jesús vive a los humildes e indignos. Tú y yo tenemos esto. Gran privilegio de conocer a Jesús, el Hijo favorito de Dios, y gracias a Él somos hijos e hijas predilectos del Dios Altísimo. Esa es una buena noticia. Volvamos al versículo 29. Al oír esto, todo el pueblo, y también los publicanos, declararon justo a Dios, habiendo sido bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para sí mismos, no habiendo sido bautizados por él. ¿Y qué, pues, compararé a la gente de esta generación y cómo son? Son como niños sentados en el mercado y llamándose unos a otros. Tocamos la flauta para ti y no bailaste. Cantamos un canto fúnebre y no lloraste. Sir Juan el Bautista ha venido sin comer pan y sin beber vino, y tú dices que tiene un demonio. El Hijo del Hombre ha venido comiendo y bebiendo, y vosotros decís, míralo, un glotón y un borracho.
un amigo de los publicanos y de los pecadores. Sin embargo, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La cuarta cosa que vemos en este pasaje es que Jesús es un amigo que dice la verdad. Tiene un amigo que dice la verdad. Cuando mis hijos eran pequeños, a menudo los llevábamos al parque. En la comunidad y muchas veces allí, el parque estaría concurrido. Habría muchos niños corriendo, mucha alegría y risas. Mi esposa y yo separábamos a nuestros hijos, como si ella fuera a cuidar a Cecilia mientras ella corría por el patio de recreo y yo tenía que estar encerrado en Isaac. Éramos esos padres helicóptero que vigilaban todo lo que hacían nuestros hijos porque queríamos protegerlos. Sabemos que el mal existe en el mundo, y mientras observábamos a nuestros hijos, inevitablemente encontraban a un amigo y empezaban a correr de un lado a otro y, finalmente, el grupo de niños comenzaba a jugar juntos. Por lo general, el suelo es lava y no se les permitía tocar el suelo porque si lo hacían, lo harían ser incinerados y así estarían trepando a todos los equipos del patio de recreo. Bueno, de vez en cuando verías a los niños a un lado y no están participando en absoluto. Están ahí sentados. Tal vez sean niños con iPad y simplemente estén sentados y mirando su iPad, pero no hay alegría. No hay risas de esos niños. Jesús está comparando a esta generación de personas. Está criticando particularmente a los fariseos. Está comparando a esta generación de personas con los niños que juegan en la ciudad. Un grupo de personas o niños son alegres, se dedican a la diversión. El resto permanece impasible y no tiene alegría. Cuando Juan con el mensaje, el solemne llamado al luto y al arrepentimiento, y usa la analogía del canto fúnebre. Es como un cortejo fúnebre. Los líderes religiosos los llamaban poseídos por demonios. Y luego, cuando Jesús, Él ha venido y viene con este anuncio lleno de gozo del reino de Dios y el perdón gratuito de los pecados. Lo acusaron de juntarse con la gente equivocada. Él es trazando una línea divisoria entre aquellos que recibieron gozosamente el mensaje de salvación y los que lo rechazan. Jesús los está confrontando de frente con la verdad del Evangelio. Está creando la implicación de que tienen que responder de alguna forma o manera, y responderán aceptándolo o responderán rechazándolo. Hay una gran tragedia si rechazas la verdad del Evangelio. Jesús es un amigo que dice la verdad y también es un amigo que perdona mucho. Jesús es un amigo que perdona mucho. Versículo 36. Uno de los fariseos le pidió que comiera con él. Entró en casa del fariseo y se sentó a la mesa. Y he aquí que una mujer de la ciudad, que era pecadora, se había enterado de que él estaba reclinado a la mesa en la casa de los fariseos. Trajo un frasco de alabastro con ungüento y se puso detrás de él, a sus pies. El llanto comenzó a mojar sus pies con sus lágrimas, y los secó con los cabellos de su cabeza, y besó sus pies y anó, y los ungió con ungüento. Al ver esto los fariseos que le habían convidado, se dijo a sí mismo, pensaba en su cabeza, si este hombre fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecador. Y respondiendo Jesús, así habla en voz alta, diciendo, Simón, tengo algo que decirte. Y él respondió, quédate en el profesor. Jesús pasa a compartir esta parábola con los fariseos. Y una parábola es una historia que se usa para comunicar la verdad del reino. Y Jesús le dice al fariseo mientras está frente a esta mujer, versículo 44, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies. Pero ella ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste ningún beso, pero de vez en cuando, desde que entré, no has cesado a besar mis pies. Tú no has molestado mi cabeza con aceite, sino que ella ha ungido mis pies con aceite. Por eso os digo que sus pecados, que son muchos, le son perdonados, porque amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Y él le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los que estaban a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este,
¿Quién perdona los pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Ahora, es probable que esta mujer sea una prostituta. Hacemos esa suposición porque ella pecó. Su pecado parece ser bien conocido en la comunidad. Y mientras hacemos suposiciones por su respuesta a Jesús, su rota en el nivel de su depravación. Y se arroja a la gracia y a la misericordia de Jesús. Y creo que podemos hacer esa suposición porque hay gente aquí hoy. ¿Quiénes han sido tan quebrantados por tu pecado? Lloras y te has arrojado a los pies de Jesús. La única forma en que esta mujer sale de esta habitación en paz es porque Jesús ha perdonado sus pecados. Y ya no es un alma de Dios. Ya no es enemiga de Dios, pero ahora es una hija de Dios. Eso es lo que hace Jesús. Transforma a los pecadores en hijos e hijas. Él los adopta. ¿Cuál es el mayor privilegio? De cualquier persona que se arrepienta. ¿No es increíble? Qué bueno y asombroso es que lleguemos a ser hijos e hijas adoptivos del Dios Altísimo. No nos tratan como a una persona de segunda clase. Cosechamos la herencia que Jesús hereda. Experimentamos el reino que Jesús introduce. Tenemos las riquezas del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No nos faltará nada. Creo que, como cristianos necesitamos que se nos recuerde el tipo de amigo que es Jesús. Porque si no lo hacemos, olvidamos que es la salvación de Jesús la que produce en Estados Unidos la santidad y la obediencia. A veces pienso que nosotros, la gente de la iglesia, buscamos la santidad antes de preocuparnos por la salvación. Estamos totalmente contentos con la gente, luciendo la pieza, luciendo bonito. Parece que lo tenemos todo bajo control sin tener realmente preocupaciones o saber si las personas están bien o no. Probablemente. Deberíamos preocuparnos mucho si no hay nadie en nuestra iglesia. ¿Quién no está luchando con el pecado o luchando con la fe? O lidiando con algún tipo de conflicto en su vida, y así sucesivamente. Deberíamos preocuparnos si no hay un poco de estiércol en nuestra iglesia. Tenemos que ser un pueblo que esté dispuesto a ensuciarse los zapatos. Incluso si eso significa que estamos hasta las espinillas y el barro. Tenemos que estar bien, tenemos que estar dispuestos. Necesitamos querer entrar en el desorden que es la vida con otras personas. Tenemos que estar dispuestos a meternos en la zanja con la gente. Necesitamos ser vulnerables con el desorden de nuestras propias vidas para caminar en el desorden de las vidas de otras personas. Yo recientemente escribe un mensaje de otro pastor que dijo que hay iglesias que están pidiendo a sus pastores que no prediquen las bienaventuranzas de Jesús. Hablamos un poco de las bienaventuranzas la semana pasada porque hace que Jesús parezca demasiado liberal. Ahora, yo no creo que esa sea nuestra iglesia. No creo que reciba ningún correo electrónico pidiéndome que no predique a Jesús porque es demasiado liberal. Mira qué trágico. Por el pueblo de Dios. Que son tan santurrones que no están dispuestos a ver cómo Jesús se encuentra con las personas donde están.
que están tan interesados en buscar la santidad para entrar en su congregación que no están dispuestos a pisar el barro para ver a la gente llegar a la fe en Jesucristo. Pero nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que ser conscientes de eso. Necesitamos reconocer que nuestra santidad no debería retenernos. De comer con pecadores y recaudadores de impuestos y toda la gente con la que Jesús estaría cenando. ¿Tiene sentido? No somos mejores que ellos. Porque tú y yo tenemos nuestras luchas. Conocemos la profundidad de nuestra propia depravación y debemos estar dispuestos a ver a los demás, tal y como nos vemos a nosotros mismos. Las personas quebrantadas necesitan desesperadamente a Jesús. No hay una sola persona aquí hoy que no necesite desesperadamente a Jesús en este momento. Y alabado sea Dios. Jesús está aquí. Nuestra experiencia con la gracia de Jesús en nuestras vidas debería obligarnos a sentarnos con personas pecadoras, porque así es como se ve la hospitalidad del reino, no porque podamos arreglarlos, sino porque sabemos, el que puede transformarlos. Nuestro objetivo no es arreglar a las personas. Nuestro objetivo es ver a las personas transformadas por la gracia y la gloria de Jesús y de todos. Y tenemos que sentirnos cómodos sentados en ese espacio, y caminar con la gente a través de las cosas difíciles de la vida. No porque sean un proyecto, sino porque los amamos de verdad, porque ellos, nuestra imagen, portadores del Dios Altísimo, y queremos para ellos lo que tenemos, adopción, y a la familia de Dios. Ahora, tal vez este nivel de quebrantamiento, tal vez esto, mujer a los pies de Jesús. Describe tu vida de alguna manera. Tal vez estás aquí y sientes este quebrantamiento por tu pecaminosidad y no estás seguro de qué hacer con ello. Al igual que esta mujer a los pies de Jesús, necesitas poner tus cargas, dejar tus penas, poner tus pecados a los pies de Jesús. Él dio su vida para que ustedes pudieran tener vida eterna con Él. Así que ve a Él en arrepentimiento, ve a Él y recibe el perdón. No podías superar la gracia de Dios. Su amor por ti abunda. Y Él es el mejor amigo que jamás tendrás. Así que ve a Jesús. Él se está acercando a ti. Solo necesitas ti, para dar la vuelta. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias por el amor que vemos a través de la vida de Jesús. Y te damos gracias por esta palabra hoy. Eso nos muestra lo cerca que está Jesús de nosotros. Lo mucho que nos ama, que es el mejor amigo que jamás tendremos. Pero más que eso, Él también es nuestro Salvador. Él también es el Mesías. Él es también el juez justo. Y así, mientras estamos invitados a acercarnos a Él, lo reconocemos. El Evangelio exige decisión. Y que no podemos. No podemos decidir no hacerlo. Responder. Tenemos que responder. Y ninguna respuesta es una respuesta. Y por lo tanto, mi oración es que si hay alguna persona en esta sala hoy que aún no confía en Jesús como su Señor Salvador, que venga a usted ahora mismo. Pondrían su esperanza y confianza en ti para recibir el perdón que compraste para ellos. Y que confiarían en Jesús como su Salvador. Y ese es un trabajo que solo tú puedes hacer. Y por eso oramos para que tu espíritu se mueva poderosamente en nuestra iglesia. Ayúdanos a ver más claramente lo que nos has llamado a hacer, y que atraería a más y más personas hacia ti. Eres un Dios bueno, eres un buen amigo, eres un buen Salvador, lo has hecho todo.
Eso es necesario para que eso suceda. Y Padre, por mis hermanos y hermanas que están luchando o se sienten atrapados o están luchando con dudas, te pido que los encuentres donde están y que les des la confianza de su fe, que producirías un fruto en ellos. Que sus corazones y sus mentes serían transformados y renovados por el trabajo que estás haciendo en sus vidas, que no perdieran la esperanza ni la fe. Pero que bajo el refinamiento del fuego, saldrían con exuberante alegría y gratitud por todo lo que has hecho por ellos. Señor, danos el poder de ser un pueblo que no se contenta con que la gente muera a nuestro alrededor sin fe en Cristo. Danos un corazón para alcanzar a las naciones, donde quiera que estemos, solo para tu gloria y para el beneficio de tu reino. Oramos todo esto en el poderoso